Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Palareso y María Isabel Carminiani. Amigos, buenas tardes. Arrancamos con la información. En medio de las movilizaciones, el presidente Guillermo Lasso mantiene una reunión con representantes del gremio del transporte. Tomamos contacto en este momento con Stephanie Paz. Ella se encuentra justamente en el Palacio de Carondelet, en el centro histórico de Quito, para comentarnos la situación al momento. Steffi, te damos el paso. Probablemente antes. Así es, ¿qué tal María Isabel, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Hace pocos minutos inició esta reunión entre el sector del transporte y miembros del gobierno nacional, incluido el presidente Guillermo Lasso. En este momento acaba de bajar hasta esta sala del Palacio Presidencial el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Escuchemos un poco lo que él está diciendo. Él en este momento se está refiriendo a la situación actual a propósito de las movilizaciones. Y en muchas cosas injusto, pero las estamos combatiendo. Y para combatirlas no necesitamos más conflictos ni paralizaciones, necesitamos la unión. Hoy estamos ante un momento importante en el Ecuador porque podemos escoger la ruta que queremos. Si es la violencia y las paralizaciones y el vandalismo lo que va a dictar la forma de tomar decisiones, que es lo que nosotros rechazamos, o es más bien el diálogo, el consenso, la democracia y el respeto a la ley lo que debe imponerse. Nosotros optamos por esta segunda vía y en ese marco, por supuesto que estamos abiertos a dialogar, pensando en el interés no solamente de determinadas organizaciones, sino en el interés de los 17 millones de ecuatorianos y particularmente de los que menos tienen. Finalizamos con la pregunta de Hugo Constante de Color TV. Esto es parte de la información de la evaluación de esta cuarta jornada de movilizaciones después de que el día lunes iniciara este paro convocado por el sector indígena. Sin embargo, alrededor de las 12:30 llegó el ministro de Transporte, Marcelo Cabrera, hasta el Palacio Presidencial. Conocemos también que allí está reunido con varios transportistas, entre ellos representantes del taxismo, del transporte pesado, también del transporte intercantonal. Varios de ellos, cuando llegaron, aseguraron que realizarán varios pedidos a las autoridades. Precisamente Felipe Vizcaíno, presidente del transporte pesado, se refirió a este tema. Escuchemos lo que dijo. Por ejemplo, en el caso del transporte pesado, nosotros tenemos un tema de la facturación múltiple. Las empresas de transporte pesado actualmente pueden facturar solamente transporte, pero para dar mayor competitividad y productividad necesitamos del SDI una autorización para facturar actividades complementarias como por ejemplo almacenamiento, seguridad en carreteras, trazabilidad, asesoramiento logístico. El otro tema es el tema de la informalidad. Necesitamos racionalizar puntos de emisión para que haya un control adecuado hacia la informalidad. Necesitamos mejorar las condiciones de seguridad en las carreteras. Estamos teniendo asaltos, robos. Esta reunión con los transportistas tienen previsto dure alrededor de 1 hora aquí en el Palacio Presidencial. Todos los alrededores de este sitio durante toda la mañana se han mantenido vallados también con un fuerte resguardo policial y militar. Más de 300 uniformados, agentes tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas han permanecido en los alrededores de este sitio. Se han realizado también varios cercos, entre 2 y 3 cercos alrededor de todo lo que es la Plaza de la Independencia. Al momento sí se está permitiendo la circulación vehicular en los alrededores, sin embargo, ya para el ingreso a la Plaza Grande únicamente el ingreso es peatonal. Se tiene previsto que a las 16 horas hoy se realice otra nueva concentración, una nueva movilización que parta desde la Caja del Seguro. Nosotros estaremos muy pendientes a la información que se genere desde aquí, desde el Palacio Presidencial, para continuar con esta información en nuestras siguientes emisiones. Cuando son las 13:06, regreso contigo, Lisa, estudio, que nos tienes más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Steffi. Muchísimas gracias por ese reporte desde el Palacio de Gobierno. Los propietarios de vehículos que circulan en la ciudad simulando ser nuevas unidades que se suman a las movilizaciones serán sancionados. Así lo informaron las autoridades en un balance de este cuarto día de protestas. Daniela Valencia, desde el EQ 911, nos tiene los detalles. Daniela, hola, ¿qué dicen las autoridades de la situación del país? Cuéntanos.
Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas confirmaron que la mayoría del país está en calma. Anoche y en la madrugada se realizaron varios operativos para habilitar las vías que estaban cerradas, en la mayoría en Pichincha y también en Cotopaxi. Por ejemplo, se dijo que la vía Quito-Latacunga está 100% habilitada y de la misma forma la vía Aloac-Santo Domingo. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Estas imágenes que se han hecho virales, en las que se ven decenas de camiones cargados de personas que aparentemente se sumarían a la protesta, podrían corresponder tan solo a una fachada para aparentar que a la ciudad llegan grandes cantidades de vehículos. Según la Policía Nacional, son automotores que salen de Cutuglagua y recorren la capital en círculos. Los propietarios serán sancionados. Se ha coordinado con un apoyo del municipio para que se sancione a los propietarios de estos vehículos, que serán entregadas las veces que sean necesarios con la multa correspondiente. Lo dijeron en medio de una rueda de prensa para anunciar un primer balance de la seguridad durante este cuarto día de movilizaciones. Tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas aseguraron que la mayoría del país está en calma y se ha logrado habilitar vías que estaban cerradas en Pichincha y Cotopaxi. Este momento está habilitada 100% desde Quito hasta la ciudad de Latacunga e inclusive la vía Santo Domingo-Aloac. Actualmente los sitios que se mantienen con algunos bloqueos es la provincia de Pichincha, Cayambe, Tabacundo, pero posteriormente se realizarán más operaciones para habilitar algunos pasos que se encuentran cerrados. En cuanto a las cifras, se dijo que se ha afectado a 6 vehículos de la Policía Nacional, 1 el patrullero incendiado afuera de la unidad de flagrancia, otro en Molleturo y 4 con rotura de parabrisas. 8 policías han resultado heridos y 11 fueron secuestrados. Igualmente de estos casos, como les dije anteriormente, ya todos han sido liberados, no se encuentran policías retenidos y se está presentando las acciones correspondientes. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. De ahí que las autoridades piden a la ciudadanía que no se unan a estas movilizaciones con violencia, pues en caso de llegar a un proceso judicial, los ciudadanos quedan solos enfrentando este proceso penal. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. Muchísimas gracias, Daniela, por esta información. Y a propósito de lo ocurrido en la capital, les contamos ahora que grupos indígenas obligaron esta madrugada a los comerciantes de 2 mercados de Quito a cerrar sus puertas para que se unan al paro. La policía logró contener a los manifestantes y habilitaron los centros de abasto. Paul Coello nos cuenta más específicamente desde el Parque El Arbolito. Te damos el paso, Paul, para que nos cuentes también la situación en este punto de la ciudad. Gracias, Marisabel. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, desde muy temprano estamos monitoreando qué es lo que ocurre aquí en la capital de los ecuatorianos y nos hemos topado con algunas novedades. Eso, justamente lo que mencionas. El día de hoy, 2 mercados importantes, el mayorista y el mercado de San Roque, amanecieron cerradas sus puertas debido a que en horas de la madrugada grupos de indígenas llegaron a amenazar a los comerciantes de que cierren y levanten sus negocios. También pudimos evidenciar varios focos de manifestaciones en el sur de la capital. Unas de ellas cerraron calles y ahora, como bien mencionas, nos encontramos aquí en el Parque del Arbolito, donde se realiza una concentración por parte del sector del taxismo. Ahí pueden observar en imágenes, son alrededor de unos 150 taxistas que se encuentran concentrados acá haciendo también solicitudes y pedidos al gobierno. Ahí vemos también grupos pequeños de indígenas y hay presencia de la Policía Nacional en estos momentos. Afortunadamente no se han registrado enfrentamientos ni hechos violentos, pero queremos mostrarle un reportaje de lo que ha acontecido el día de hoy aquí en la capital. Veamos. Cada vez la protesta indígena avanza más a la urbe de Quito y mantienen alerta a las autoridades. Esta mañana 2 importantes mercados de la capital amanecieron cerradas sus puertas debido a las advertencias que recibieron de grupos indígenas a los funcionarios de los centros. Aquí aprovechando, vendiendo otros y nosotros en la lucha todo el día y toda la noche.
Hoy en la mañana tuvimos la conversación con personas que dijeron que estaban al frente de la Hatarishkum, son los que habían pedido desde el día de ayer que se cierren las puertas de todos los mercados, es más, no es solo de este mercado. En los exteriores de los centros pudimos observar a varios ciudadanos armados intentando generar caos, ciudadanos que se mezclan entre los comerciantes para no ser capturados por la policía. Está mal porque por algo estamos trabajando. ¿De dónde vamos a comer? ¿De dónde vamos a sacar dinero para cualquier cosa de nuestros hijos? Necesitamos más gente acá, San Roque, compañeros, más gente a San Roque, están full feria aquí. El mismo problema ocurrió en el mercado de San Roque. Aquí los comerciantes se molestaron al ver desde muy temprano a varios indígenas obstaculizando el paso para que las puertas del centro no se abran. Los indígenas, bueno, están en su pleno derecho de protestarnos, porque la mercadería que ellos nos traen es prácticamente todo de ellos, pero que nos dejen abrir el mercado para poder nosotros abastecer a la ciudadanía. ¿Cuántos comerciantes más o menos se ven afectados? Todo el mercado. Pero no fueron los únicos problemas que se registraron por la presencia de grupos indígenas en la ciudad. Los focos de manifestaciones en el sur dejó sin transporte público a esa zona. No hay transporte público, le toca venir caminando. ¿Desde dónde viene? Desde la Ecuatoriana. ¿Qué tiempo se hizo? 1 hora. Ajá. Y estoy un poco cansada. Sí, es un problema, especialmente para pacientes renales. ¿Saliste temprano de tu casa para poder llegar? 3 horas. 3 horas te hiciste. Sí. Sin embargo, en el transcurso del día, la Policía Nacional y los agentes municipales lograron habilitar la operatividad de ambos centros de abasto, desalojando a la fuerza a los grupos de indígenas que se encontraban en los exteriores. ¿No son personas del mercado quienes cerraron? No, han cerrado supuestamente gente que ha venido de otros lados queriendo caotizar la ciudad. Nosotros no vamos a permitir, lo vamos a permitir. ¿De qué provincia? Gente tiene que trabajar, han venido de Cotopaxi algunos lados, incluso han cerrado la vía, pero nosotros no vamos a permitir esto. Así también se evidenció varios focos de manifestaciones en puntos del sur de Quito como Cutuglawa, Guamaní y la avenida Maldonado. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Así es, y nos han estado consultando varios ciudadanos dónde están concentrados los grupos de indígenas que han llegado acá a la capital en estos últimos días. Pues contarle que lo que hemos visto es que están dispersados en algunos puntos del sur de la capital. No han llegado acá al Parque del Arbolito, donde frecuentemente saben hacerlo. Lo que conocemos es que a las 4 de la tarde aproximadamente se realizará una marcha justamente en la Caja del Seguro. Estaremos monitoreando este tema. Compañeras, ustedes con más. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes, Paul. Muchísimas gracias por ese completo informe. Y vía decreto ejecutivo, el presidente Guillermo Lasso dispuso se realicen operativos de control en mercados y otros puntos de venta de víveres para evitar la especulación de precios. El contacto es con Luisa María Heredia. Ella está en el mercado de Sauces 9 en Guayaquil. Adelante, Luisa. Buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros en estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, en vista de lo que había venido ocurriendo desde el pasado lunes, cuando iniciaron las manifestaciones en los mercados del país, como en el mercado de Sauces 9, al norte de Guayaquil, donde a esta hora nos encontramos, el presidente dispuso que se realice un control exhaustivo por parte de los gobernadores y los intendentes para combatir la especulación de precios. Se requieren los controles y eso es lo que ha dispuesto el Ejecutivo. Veamos la siguiente nota. Quienes como todos los días madrugaron a hacer sus compras en la terminal de transferencia de víveres de Montebello, en Guayaquil, este jueves se llevaron una sorpresa. Porque está caro todo y no llega nada de producto. Doña Paula tiene una tienda. Fue en busca de verduras y hortalizas para su venta, pero se regresó con las manos vacías. No hay nada, ya me regreso a mi casa porque no hay nada que vender. Los comerciantes atribuyen la escasez al cierre de vías en las provincias de la Sierra Centro y Norte. Todo lo que es legumbres, lechuga, coliflor, zanahoria, apio, perejil, hierbita, todo eso no viene, nabo, desde antes de ayer. Y lo que llega cuentan tiene el doble y hasta el triple del precio regular, porque los conductores de los camiones que transportan los alimentos han tenido que tomar rutas más largas para sortear las vías que están bloqueadas. De ahí que a ellos les ha tocado también elevar los valores, dicen, causando malestar en los compradores. En el mercado de Sauces 9, por ejemplo, la libra de zanahoria ha llegado a costar 80 centavos cuando hasta la semana pasada valía 40 centavos. El saco de la papa está bordeando los $60 desde el lunes, cuando iniciaron las protestas. $2 está, o sea, lo veo muy caro.
caro para lo que estamos ahorita. Esto está muy caro. $1 esto valía antes. Las consecuencias del paro. En vista de la especulación, el gobierno dispuso intensificar el control de precios. A través del decreto ejecutivo 452, el presidente de la República, Guillermo Lasso, estableció que los gobernadores, en coordinación con las intendencias de policía, ejecuten operativos y mecanismos de control de precios. Así se busca erradicar procesos especulativos, en especial aquellos que elevan ilegalmente los precios sujetos a precio oficial, indica el documento firmado este miércoles. En el caso de la gobernación del Guayas y de la Intendencia, nos han informado que a esta hora se encuentran elaborando la hoja de ruta para a partir de la tarde de hoy intensificar los controles de precios, y no solo en los mercados, sino también en los supermercados. Es lo que puedo informarles a esta hora. Continúan ustedes en estudios con más noticias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Luisa María, por esa información. Les contamos a continuación que la policía tiene identificados a los manifestantes que generan actos de violencia y asegura que harán el seguimiento de sus actividades. Más de 40 procesos de investigación se han abierto y ya se cuenta también con 6 procesados penalmente por actos vandálicos. La descontrolada reacción de esta mujer que se pegó con un patrullero en los exteriores de la unidad de flagrancia, destrozando la parte posterior, y otras acciones que distan de un reclamo popular, son parte de los procesos penales iniciados por Fiscalía. El comandante de policía ha confirmado que en lo que va de las protestas se han abierto más de 40 procesos de investigación por actos que rayan en delitos. 41 investigaciones previas abiertas. Esto es muy importante. Nosotros estamos buscando los videos, las imágenes de todas las personas que podrían estar liderando o actuando tanto como materiales o intelectuales, porque la justicia tiene que llegar a estas personas, y tenemos nuestras unidades de inteligencia e investigación cercano a estas personas que podrían estar ocasionando estos desmanes. La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED, ha asumido la defensa de los detenidos y procesados en estas manifestaciones. En su lista cuentan 20 detenidos y hasta aquí 6 procesados por varios delitos. Son, por ejemplo, sabotaje, daño a bien ajeno, agresión o resistencia a una autoridad policial o una autoridad pública. Y entonces allí va la cuestión de cómo el contexto de las movilizaciones sociales ya tienen estos procesos ya penales con estos delitos que son este patrón común de lo que sucede en contexto de movilización social. Todo depende del tipo de delito, pero las penas para los procesados estarían entre 1 hasta 5 años de prisión, sin descartar la reparación económica que deberán hacer por el daño a los bienes públicos. Algunos de los detenidos inicialmente recuperaron su libertad y, según el acuerdo, deberán ya presentar sus disculpas públicas. No obstante, para quienes ya están en calidad de procesados, la situación se complica por la evidencia que difícilmente los dejará en la impunidad. Y allí sus abogados analizan posibles acciones de reparación y conciliación que evite la cárcel. Por ejemplo, horas comunitarias, por ejemplo, también llegar a un acuerdo económico en lo que es un plan de pago si es que ha habido un daño a un bien público, y así sucesivamente. Y ahí vuelvo a recalcar, es decir, ¿por qué utilizar el cuestionamiento? ¿Por qué utilizar la prisión preventiva de prima ratio? ¿Por qué tener todo este encasillamiento de delitos hacia los protestantes? Y esta vez dicen que habrá consecuencias incluso para miembros de la fuerza pública que se extralimiten en el control de la protesta. La Fiscalía ha reportado el inicio de procesos tanto contra manifestantes como contra uniformados. Y es menos de una semana de un paro nacional que no parece frenarse. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Que el crimen organizado se estaría beneficiando del caos generado por las movilizaciones es lo que dice el comandante general de la policía, en tanto que el titular de inteligencia estratégica asegura que incluso habría financiamiento de parte de grupos delictivos. Esta es una confabulación y desde luego que hay dinero del crimen organizado, del narcotráfico. Lo dijo sin ambajes el director del Centro de Inteligencia Estratégica, Fausto Cobo, quien aseguró que las movilizaciones persiguen un claro objetivo. No hay protesta social, no hay actos de resistencia, existen actos vandálicos para crear caos y asaltar el poder. Algo más cauto, el comandante general de la policía, Fausto Salinas, sostiene que hay grupos de manifestantes abiertos al diálogo, otros que buscan caotizar. Y del caos hay quienes se benefician, aseguró.
Son bandas fuertes que también les interesaría que haya caos, porque los estamos golpeando y porque tenemos muchos blancos en línea que podrían ser neutralizados si nos permiten trabajar, porque ahora hemos tenido que desplazar nuestras unidades para fortalecer estos puntos críticos. En tanto que la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Ana Belén Cordero, se pregunta: ¿quiénes financian a Leonidas Issa y las medidas de hecho que impulsa? ¿De dónde vienen esos recursos a una persona que se conoce a viva voz, que no tiene una actividad de comercio o ejerce una profesión en concreto y que vive de eso, o que paga impuestos sobre la profesión en la que vive, ¿no? Es evidente que alguien que se moviliza en un Trailblazer tiene mucho dinero para eso y para muchas otras cosas más. Esta semana acudió a la Fiscalía a rendir su versión tras la denuncia que presentó contra el asambleísta de Pachacutic, Mario Ruiz, ponente del informe de amnistías. Y según Cordero, vinculado con mineros ilegales, en un tema que también salpicaría al presidente de la CONAIE. Adelanta. Consta a fecha 19 de septiembre unos desembolsos de dinero por $3,000 y $4,000 respectivamente, el uno al asambleísta Mario Ruiz para su reunión en Ibarra el día 19 de septiembre de 2021. Sorpresivamente en las redes sociales del asambleísta Mario Ruiz consta un evento en la ciudad de Ibarra del asambleísta Mario Ruiz con Leonidas Issa, donde entre otras cosas se lanzan proclamas como luchar contra las políticas del gobierno, trabajar por las amnistías que se vienen en la Asamblea Nacional. Esas presuntas conexiones deberán ser confirmadas o descartadas por la Fiscalía General del Estado, que ya investiga. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Estamos de regreso con más información. El presidente del Legislativo dice que la Asamblea puede ser el ente mediador entre el gobierno y el movimiento indígena. Mientras tanto, el oficialismo asegura que ya se ha evidenciado un primer paso desde la CONAIE para dialogar. Belén Marizal está en la Asamblea Nacional. Hola Belén, ¿qué otros detalles nos tienes? Hola, ¿qué tal en estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Efectivamente, aquí en la Asamblea Nacional el presidente Virgilio Saquicela ha dicho que en estos momentos lo más importante es el diálogo y por ello ha sostenido que la Asamblea podría convertirse en el organismo mediador entre el gobierno y el movimiento indígena para encontrar una solución y una salida a las movilizaciones que se están viviendo en el país. Sin embargo, señaló que debe ceder, las dos partes deben ceder, pero a su criterio quien debe empezar con alguna medida es el gobierno nacional. Por su lado, Pachacutic sostiene que hoy lo único que esperan son respuestas, mientras que desde el oficialismo creen que ya ha habido un paso de reciprocidad para llegar a acuerdos. Nosotros les hemos preparado un resumen al respecto. Les invito a verlo. Que el diálogo es la única salida. Eso sostiene el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, frente a las protestas del movimiento indígena. Dice que incluso el legislativo podría convertirse en un ente mediador en el conflicto. Como Asamblea Nacional nosotros estamos a las órdenes para ser mediadores, si cabe el término, de ese diálogo. No obstante, señala que alguien debe ceder y a su criterio podría ser el gobierno el que dé el primer paso. Por citar un ejemplo, de que haya un congelamiento temporal de todos los insumos agrícolas que son necesarios para todo el agro del Ecuador. Pero para Pachacutic eso no es suficiente. Agradecen el ofrecimiento, pero dicen que ellos van por otro camino. Hemos oficiado a los organismos internacionales como garantes de Observatorio Internacional, como Naciones Unidas, la Iglesia y Amnistía Internacional, para que sean quienes sean los veedores y los garantes en un posible caso se dé el diálogo. El oficialismo, en cambio, se muestra positivo. Creen que ya se han producido señales de que se puede llegar a mesas de consenso. Con las declaraciones del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, se ha logrado tener esta primera postura. Ha sido una actitud recíproca, quiero decir, para que de esa forma se pueda dar próximamente por concluido estas movilizaciones. Damos la oportunidad al presidente Guillermo Lasso que en estos días ya dé una avanzada o una respuesta a los pedidos. En Quito, Belén Marizal, de 24 horas.
El bloque de Pachacutic espera que esta tarde en el Pleno de la Asamblea se apruebe también un proyecto de resolución que han presentado como cambio del orden del día, en el cual se exige que se libere a 50 personas que han sido detenidas durante estos días de movilizaciones, y también se exhorta en él al presidente de la República para que tome en cuenta los 10 puntos que han sido planteados por el movimiento indígena. Nosotros vamos a permanecer aquí para ver cuáles son las resoluciones del Pleno del Legislativo. Esa es la información que tenemos a esta hora, pero ustedes siguen con más noticias. Que tengan una muy buena tarde. Muchísimas gracias, Belén, por seguir este tema en la Asamblea Nacional. Tenemos más noticias para ustedes. La Fiscalía abre una investigación fiscal por los audios entre vocales del Consejo de la Judicatura y el juez del caso Yori, donde se reflejaría una supuesta intromisión en la justicia. De otro lado, el juez Pedro Troya, que le había concedido una medida cautelar a Yori, la revocó. Una investigación en la Fiscalía y un juicio político que podría conllevar incluso a la destitución. Hasta allá podrían llegar las cosas para los vocales de la Judicatura Juan José Morillo y Maribel Barreno, que aparece en un audio hablando con uno de los jueces del caso Yori, a quien le piden que la apoye. Es gravísimo porque significaría que lo que se criticó durante muchísimos años, hoy se lo hace, pero de manera más torpe. La Fiscalía, tras la denuncia del asambleísta Ricardo Vanegas y de Luis Muñoz, abrió una investigación. Y desde ayer comenzó a solicitar información y a recaudar indicios ante la posibilidad del delito de tráfico de influencias. Y tendrá que llamar a rendir versión. Y creo yo que en esa reunión estaban presentes 2 jueces más. Hay que identificar quiénes son. Mientras que la Comisión de Justicia de la Asamblea citó para este viernes a los vocales. No descartan llamar también al presidente. Sí, si es que nosotros vemos que existen todos los elementos para que se dé la comparecencia del presidente de la República, nosotros procederemos a hacerlo. Para Torres, esto le da más fuerza al juicio político que avanza. Yo me atrevo a decir que en este momento hay más de 92 votos para censurar en el juicio presentado actualmente contra el Consejo de la Judicatura. Seguramente esos vocales van a ser censurados y destituidos. Mientras que por otro lado el juez Pedro Troya, quien concedió una medida cautelar a favor de Yori, la tarde de este miércoles cambió de opinión y revocó la acción. El magistrado incluso había solicitado información para comenzar una acción por incumplimiento de orden de autoridad competente en contra de los asambleístas. Este audio movió todas las fichas y los jueces tienen que sacar el cuerpo. En el audio de 8 minutos con 35 segundos que publicó La Posta, además de aparecer la voz de Juan José Morillo, aparece también la de la vocal Maribel Barreno y la del juez Gustavo Osejo. La apelación que debe tramitar Osejo y otros 2 jueces aún no se resuelve. Según el artículo 255 de la función judicial, los vocales de la Judicatura podrán ser sometidos a juicio político por intromisión en el ejercicio de las competencias propias de los jueces, que violen su independencia judicial interna. El artículo 285 del Código Penal, que habla de tráfico de influencias, dice: las o los servidores públicos, prevaliéndose de las facultades de su cargo, ejerzan influencia en otra u otro servidor para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros, serán sancionados con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Dayana Monroy, 24 horas. El candidato presidencial derechista Rodolfo Hernández, a través de una carta, se sometió al fallo judicial y aceptó el debate y pide que sea específicamente en Bucaramanga, su ciudad natal. Gustavo Petro, por su parte, también aceptó. Vamos con Freddy Paredes hasta Bogotá, precisamente para conocer más detalles. Freddy, te damos el paso. Hola, ¿qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Y en efecto, esa fue precisamente la noticia con la que amaneció hoy Colombia. La aceptación del debate presidencial apenas 3 días de las elecciones de segunda vuelta.
El candidato derechista Rodolfo Hernández, a través de una carta pública, hizo conocer su sometimiento a este fallo judicial y ha puesto algunas condiciones para su realización. Y en efecto, el candidato izquierdista ha aceptado de inmediato. Ahora mismo el sistema de medios públicos tiene a su cargo la elaboración de todas las condiciones bajo las cuales se realizaría este debate. Tenemos un informe. Aunque el derechista Rodolfo Hernández negó la posibilidad de debatir, esta vez se sometió al fallo judicial y mediante esta carta, sin logo de su campaña, aceptó confrontar sus ideas con el izquierdista Gustavo Petro a solo 3 días de las elecciones de segunda vuelta y cuando las encuestas les dan un empate técnico. Pide que el debate sea en Bucaramanga, donde tiene su base de campaña. Designa a 7 personas encabezadas por su candidata a la vicepresidencia de la República para que acuerden las reglas del debate. Propone 3 periodistas mujeres como conductoras y algunos temas para ser tratados. Yo sé cuáles puntos y sé con quiénes y no tengo ningún problema. Puedo ir a hacer ese debate donde él quiera, como diga, con sus amigas periodistas que le hacen su campaña. Así reaccionó el izquierdista Petro, que recorría la zona cafetera de Colombia en una entrevista de la cadena RCN. Ya lo demostró Rodolfo, ¿no? Él ya pone sus reglas, oye su espacio, quiere sus preguntas y a mí eso no me da ningún temor, yo debato lo que sea. El fallo judicial se notificó el martes. Dio 48 horas para la realización del debate, plazo que termina este jueves. De manera que el debate, si se da, podría ocurrir esta misma noche. Freddy Paredes, 24 horas. Y hace pocos minutos el sistema de medios públicos de Colombia emitió este comunicado en el que señala que hasta el momento el sistema de medios públicos no ha recibido de parte de los candidatos a la presidencia la solicitud conjunta ordenada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá para avanzar en la realización y transmisión del debate. Dicha solicitud conjunta debe incluir los acuerdos a los que lleguen los candidatos en cuanto a las reglas y temas, y que la solicitud conjunta es la condición indispensable para hacer las coordinaciones necesarias para la realización y transmisión del debate. Estaremos pendientes nosotros con esta información para llevarles a ustedes inmediatamente, amigos. Compañeros, volvemos con ustedes en los estudios. Desde Bogotá, Colombia, les informó Freddy Paredes. Buenas tardes.